¿Te preguntaste alguna vez si vale la pena invertir tiempo y dinero en estudiar una carrera de animación, de cine o de 3D? Hola, mi nombre es Alex, la mayoría me conoce como All-in-One de All-in-One Studios. Soy un artista 3D que empezó desde el 2D con Photoshop hasta convertirme en Environment Artist, VFX Artist y hasta el día de hoy siendo el director de mi propio estudio. Muchos me tienen como un mentor, pero en realidad soy un apasionado de contar historias a través del CGI, del 3D, de los VFX y de todo lo que me encanta. Hoy vamos a ver los pros de estudiar formalmente una carrera de cine o animación 3D o videojuegos, como también los pros de estudiar de manera independiente o autodidacta. Y todo esto para que puedas comprender cuál es tu mejor camino para ser tu mejor profesional, para que descubras cuál es el camino perfecto para vos. Mi historia en el mundo 3D empezó de una manera caótica, la verdad, para ser sincero. En 2020 empecé con Photoshop sabiendo lo que es composición, iluminación y demás porque había estudiado una formación de cinematografía y fotografía, pero no pasó ni un año que ya estaba agarrando Blender porque me fascinó el mundo del 3D y más con el auge de Blender siendo un programa gratuito. En mi caso, el mundo del 3D me salvó la vida, ya que tuve un episodio bastante dramático a nivel personal y de salud en 2020, en donde Blender me ayudó a distraer las emociones, a distraer los problemas y a tener incluso un objetivo único, que era cumplir mis sueños, que hasta el día de hoy lo son. No solo eso, también tuve la oportunidad y la posibilidad de entender mucho más lo que pasaba a nivel mental y personal, en mi caso con ayuda terapéutica, ya que en este mundo es bastante crucial tener una ayuda terapéutica o un psicólogo para muchos, ya que puede ser de gran ayuda para poder caminar en este mundo un poco más liberado de algunas emociones y cosas que no podemos entender, en mi caso por una condición leve de TEA. Esta condición me hace ver el mundo de una manera muy diferente y sentir las cosas de una manera extremadamente diferente, muy sentimental, y las cosas pesan mucho, se disfrutan mucho o duelen demasiado o se expresan en mi cuerpo de una manera muy fuerte, haciendo que esa sensibilidad la pueda pasar a mis proyectos o en los proyectos de mis clientes cuando me piden que necesitan algo bastante impactante de ver. Todo esto se refleja en mi arte y en mi estilo, por lo cual aprendí en todo este tiempo que no hay una sola forma correcta de caminar este camino. Y esto es lo que quiero compartir con vos. Te voy a dejar en pantalla unos renders que hice cuando empecé. Cuando arranqué en el mundo del 3D, que he arrancado mucho antes de lo que fue 2020, o sea en 2014, y habiendo estudiado incluso en una facultad de animación y de videojuegos, todos empezamos por el mismo nivel. Para después de unos años entender que con constancia, voluntad y fijarme en la información que yo necesitaba para especializarme en lo que a mí me gusta, llegar a renders y a trabajos muy importantes para mí e incluso para el mundo del cine, incluso para equipos de esports, streamers, youtubers, intros, teasers y cine. Así que te recomiendo que si querés hacer un camino como este, te suscribas a este canal, le des like, actives la campanita, lo guardes y lo compartas con tu equipo, con tus amigos, porque todo lo que vayas subiendo y compartiendo va a hacer que tu carrera sea mucho más fácil de caminar. En el timeline de este video vas a tener absolutamente todo descrito, así que vos podés ir a los lugares donde más te guste o quieras escuchar información de ahí. Hoy en día vemos que hay más institutos, muchas escuelas, facultades y lugares donde uno puede aprender cine, animación 3D, fotografía, y realmente tenemos que saber qué es lo que nos puede dar o nos puede brindar tener una formación académica con un desarrollo de un título. Vamos a definirlo como una estructura. Estudiar una carrera universitaria tiene una estructura en donde vos vas a saber qué vas a empezar a estudiar desde el principio hasta qué es lo que vas a terminar haciendo hasta el final de la carrera, que pueden ser 2 años, 3 años, 5 o 6, dependiendo de la institución y de la carrera en sí. Esa estructura sirve como una organización, algo que a vos te permite decir, bueno, de acá a acá tengo un salto de tiempo que tengo que generar algo para sobrepasarlo y seguir al siguiente nivel. Esa estructura se llama organización y esa organización también se traspasa a la vida cotidiana, a lo personal de cada uno. Otras cosas que me parecen muy importantes es el networking o la organización que uno tiene también para poder hacer conexiones entre varias personas, tus compañeros o tus compañeras en el día que estás cursando. Seguramente el día de mañana también sean profesionales y formen una red, un equipo o tengan que trabajar en conjunto durante la carrera. Todo eso es una enseñanza de lo que significa el networking, que lo hacen de manera independiente los que trabajamos o los que estudiamos de manera autónoma. Pero no es sencillo hacerlo por naturaleza, por eso es que las academias te enseñan de forma indirecta a generar esos espacios con tus compañeros. Y en mi experiencia, por ejemplo, yo hice networking
networking con compañeros, pero también con profesionales, con los mismos profesionales que me enseñaban, que muchos hoy en día me mandan sus alumnos para hacerles terminar tesis o hacerles rendir los últimos exámenes de una carrera, ya que tengo muchísimo para decir sobre eso, pero para otro video quizás. Algo que me parece importante destacar es que en la carrera no solamente vas a aprender a animar o a texturizar o a usar programas, vas a aprender a crear proyectos que quizás tienen un punto a favor, que es saber cómo comunicarse con diferentes empresas, algo que suele suceder en facultades privadas o públicas que enseñan muy bien. Y si somos autodidactas o somos de estudiar de manera independiente, que yo lo fui durante 4 o 5 años en estos últimos años, tenemos unos pros que son increíbles, como la flexibilidad del tiempo. Vamos a saber cuándo estudiar, qué estudiar, en qué momento. Tenemos la flexibilidad de elegirlo nosotros mismos. Obviamente tenemos que tener cierta capacitación que viene quizás con la edad. Eso la verdad es que no lo sé, pero en mi caso, al haber cumplido más o menos 27, 28 años, en su momento, ahora tengo 31, empecé a darme cuenta de la necesidad de forjar un futuro de manera seria. Y esto no quiere decir que uno tiene que ser serio durante toda su vida, sino que tiene que tener constancia y seriedad con algunos temas personales, como lo son la profesión, por ejemplo. Otro de los pros más importantes para mí fue la especialización. Cuando yo ingresé a estudiar en una carrera, tenía un montón de materias que iban alimentando un poco los distintos sectores para llegar quizás a un resultado final. Pero teniendo esta flexibilidad, también puedo elegir la especialización directamente a lo que quiero estudiar. Un ejemplo es si somos diseñadores o creadores de personajes en 2D o diseñador 2D, o somos diseñadores industriales y demás, y nos queremos pasar a lo que es el mundo de 3D, tenemos una especialización directa. Podemos elegir el camino evitando algunas otras cosas que quizás no son tan importantes en el área de nuestra vida y de nuestra profesión. Y obviamente otro de los pros es el costo. Casi que no hay costo, pero obviamente si querés estudiar de manera súper profesional, también vas a tener que dar algo a cambio, que se llama dinero, y a veces lo vas a tener que gastar, ya sea por herramientas, ya sea por cursos o mentorías. En mi caso, yo aprendí a texturizar y a hacer 3D, modelados y demás, con un proyecto que yo me puse, de empezar con cosas chicas, con props, con assets, entendiendo la lógica de las cosas, por qué lo hago, por qué se hace, por qué esto es un quad, por qué esto es un n con un tree, para qué sirve, por qué lo puedo usar, con qué lo puedo combinar. Todo eso es un crecimiento y una maduración que uno tiene que hacer como profesional y también en la vida. Así que si te gusta la idea de tener flexibilidad de tiempo y aprender de manera autodidacta y de manera independiente, tenés en mi Patreon y en mi Telegram VIP un montón de contenido, de tutoriales que son avanzados para poder hacer, incluso después de hacer mi masterclass, que tengo 3 que son gratuitas en YouTube, completas, para que aprendas Blender de cero a generalista. Así que imagínate que hay un montón de formas de ser profesional estudiando simplemente de manera autodidacta. Así que cuando quieras echarle un vistazo, que los links están en descripción y seguramente lo vas a disfrutar un montón. No es nada nuevo que la industria audiovisual digital el día de hoy está creciendo a pasos agigantados, y no solamente la industria se encarga de eso. Más videojuegos, más acciones publicitarias, muchísima visualización arquitectónica en 3D, muchos teasers, muchos videoclips con 3D. Ya el mundo está cambiando. Hay demasiado diseño que antes era diseño gráfico en diseño de motion graphics o diseño 3D. Y todo eso es para aprovechar el día de hoy. Y lo mejor de todo es que hoy en día la industria no se encarga de absolutamente todo. ¿Cuántas publicidades vemos día a día en las plataformas que utilizamos para ver videos? Publicidades de marcas que tienden a tirar un cartel y que se vea la marca, que haya comida rebotando en una ciudad, que hayan helicópteros y banderas y aviones pasando por la ciudad con diferentes mensajes. Realmente todo está cambiando. Y de hecho el trabajar en la industria está bastante sobrevalorado. Hay algo que el freelance o el independiente tiene, que es flexibilidad horaria. Y si sabes manejar tu propio negocio... Mis primeros clientes no llegaron y me pidieron un diploma para ver si yo estaba dispuesto o era posible que yo haga un trabajo. Mis clientes veían cómo yo todo el tiempo compartía mis trabajos en redes sociales, cómo hablaba de ellos, cómo los presentaba, cómo los respondía, y jamás me pidieron un diploma. Siempre me pidieron que haga un trabajo que pueda impactar en su vida, en su emprendimiento, en su proyecto. Eso fue lo más importante y el pedido que siempre me hicieron. Por eso es que All-in-One Studios sigue trabajando como un estudio y tiene su apartado All-in-One Learning o All-in-One Tips,
en donde enseñamos también a artistas a ser profesionales y comunicarlos incluso con empresas. Así que estate atento. En resumen, entendimos que estudiar una carrera de manera formal nos va a brindar un montón de cosas que tenemos que tener también cuando hacemos un estudio o estudiamos de manera independiente y autónoma. Necesitamos convicción, necesitamos organización, necesitamos constancia, necesitamos saber fallar para volver a hacer, aprender e intentarlo de nuevo. Necesitan poner su cabeza y su mente en que el día de mañana van a llegar a ser seniors. Y recuerden que un junior no es una persona que está transitando una carrera. Un junior tiene un nivel de alguien que ya egresó o de que ya estudió lo suficiente para hacer trabajos de manera personal. Y a veces los juniors pueden estar trabajando de 1 año a 3, los mid de 2 años a 5 y los seniors de 5 años en adelante, cumpliendo ciertos requisitos y un montón de cosas que se necesitan, que lo hablaremos en otro video si es que les gusta la información que les doy. Y en definitiva, lo que todo el mundo se estaba preguntando, y la pregunta más polémica, ¿el título o el diploma sirve y tiene más beneficios que no tenerlo? ¿Sí? Y no. Creo que lo más importante de todo es entender que un título o un diploma es una referencia también, además de tener facilidades de trámites cuando una empresa te contrata y quiere que se muevan de países los artistas. Quizás es mucho más sencillo una persona que tiene un título o un aval de una persona que no lo tiene y quizás tiene que arreglárselas de alguna manera. Más allá de eso, la diferencia más grande es que las empresas van a estar esperando que una persona que hizo toda una carrera completa tenga la organización, la constancia y la voluntad, ya que se formó en una estructura profesional, en donde mayormente se espera que ese estudiante o ese egresado haya tenido todas esas prácticas profesionales de saber cómo involucrarse, de saber cómo hablar, de saber cómo llegarle a una empresa. Y quizás estudiar de manera independiente es mucho más difícil acceder a eso, porque generalmente uno para hablar con un profesional va a tener que pagar. Y no está para nada mal, porque también se tiene que invertir de alguna manera. Pero como profesional que también fue autodidacta e independiente, y al mismo tiempo fue estudiante de universidad y facultad, el gran problema que yo siempre veo es que la mayoría de los estudiantes se basan solo en el portfolio que les puede armar la facultad, o sea, trabajos de clase. Y realmente la experiencia viene cuando empezás a hacer tus propios proyectos y a corregírtelos, equivocarte, que los vean o que los puntúen o incluso que trabajes. Y uno de los pros más grandes que tienen ser de independiente, autónomo, es que vos podés empezar a estudiar a tu manera, a especializarte y demás, pero también trabajás. Y es muy probable que consigas trabajos de freelance antes porque vas a estar ocupado en eso, en la flexibilidad del tiempo para estudiar y que vas a poder comentar, compartir y hacer tus cosas a nivel portfolio al mismo tiempo que vas estudiando. Y eso, quieras o no, te va a generar siempre una ventaja y te va a generar también un trabajo porque pasa. Solo tenés que compartirlo y tenés que saber cómo compartirlo. Estudiar una carrera o estudiar de manera independiente está muy bien, ambas son útiles. Lo importante es que vos hagas lo que quieras hacer y te guste y que le metas pasión, porque la única forma de llegar a algo es siendo constante y reparando en esos errores y fallando e intentarlo y recuperar y volver a repararse y entender que las cosas se transforman. No puedes ir por la vida alejándote o abandonando todo porque tenés solamente miedo, y ya lo hemos hablado. Y por más que suene duro, quiero que entiendas que te estoy apoyando y que te estoy dando una mano para que vos sigas, porque el peor error que tenés es compararte con otros artistas de otra talla. Todos tienen un espacio, todos tienen un nicho y todos tienen a alguien que va a querer comprarles algo. Eso seguro. Así es la vida, así son las relaciones, así son todo. Así que con todas estas herramientas que te di y la información que tenés, quiero que me escribas en comentarios qué carreras pensás hacer en base también a lo que te gusta. Podrías decirme, me gusta dibujar y crear personajes, así que voy a hacer la carrera de Character Designer de ZBrush, por ejemplo. Todo eso me gustaría ver, leerlos y ayudarlos y conocerlos un poco más. Y si querés trabajar con Alignman porque tenés un proyecto importante que presentar, tu empresa, tu emprendimiento, sos una marca gigante, no dudes en contactarnos en cualquiera de estos links en donde nos podés hablar y vamos a hacer lo posible para que tengas tu proyecto ideal. Y obviamente no puedes irte de este canal sin suscribirte, sin darle like, compartirlo, guardarlo y activar la campanita, porque si te perdés todo lo que estamos subiendo, seguramente tu carrera va a ser más difícil de entenderla. No te olvides de unirte a Patreon o Telegram VIP para aprender cosas mucho más avanzadas, o a la comunidad de Telegram que es gratis y es Alignman Comunidad. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.